Bueno, amigos, en la primera parte de la entrevista, Edson habló muy técnico, esa era la idea, es para un español avanzado. Vamos a tener otras dos sesiones donde vamos a hablar un poquito más relajado, de forma natural, ¿sí? Y esta sesión se llama ¿de qué se trata? Yo a Edson le doy una palabra y Edson eh, me va a decir qué significa para él esa palabra o ese slang o ese modismo de nosotros. Va, ¿Listo? Vamos a listo. empezar. Dale. Primera, Edson, ¿qué es para usted vaya coma mute? Bueno, vaya como mute es como, como ábrase de aquí, como no me moleste más, como aléjese de aquí, como no me joda, Estoy cansado de como usted. estoy cansado de usted, como no me fastidie, como... Y es, vaya como mute para mí, Bueno, ¿qué es, porque, qué es mute? claro, claro, el mute es un alimento de la tierra, ¿no? Es un maíz, pero, no, pues no es maíz, pero es un alimento, pero creo que lo importante ahí es la M, porque es vaya coma, para no decir mierda, vaya coma mute, Vamos. para no decir mierda. Segunda, chévere. ¿Qué es chévere para nosotros? Chévere es una cosa buena, una cosa bacana, una cosa relajada, una cosa que a uno le gusta, que lo hace sentir bien. Es muy común en nosotros. Chévere, Chévere, qué ahorita bacano. qué bacano. Estábamos practicando deporte, hicimos ejercicio, Sí, fue muy chévere, sí, sí, estuvo muy chévere, bacano. estuvo chévere, sí, sí. Esta palabra siempre me ha causado curiosidad y es pichirilo. Para usted, ¿qué es un pichirilo? Un pichirilo es un carro desbaratado, un carro feo, un carro destruido, hecho mierda, un pichirilo. Bueno, esta es muy común, ¿no? Yo creo que ustedes la saben, parce, parcero, Parce, parcero, parcero, el parcero, sí, el amigo, la el llave, pana, el pana. el pana, sí, el hermano, sí, sí, sí. Aquí en Colombia hay mucha diversidad. Claro que ese parce ha viajado, porque primero estaba muy aterrizado en Medellín, que era una región, una de las regiones de Colombia, y estaba muy aterrizado en las clases bajas de Medellín, el parce. Parcero. Y entonces empezó a filtrarse en otras clases sociales, llegó a Bogotá, se estabilizó como una clase media alta de Bogotá, una clase media. Y tú sabes que las palabras, no importa si la palabra es bonita o fea, las palabras no son ni bonitas ni feas, sino socialmente adquieren un valor. Y entonces cuando las clases medias altas empiezan a usarlas, todas las clases sociales, medias, bajas, bajas, las replican. Entonces pasa, por ejemplo, con la palabra gonorrea. Es Bueno, una palabra eso es una enfermedad, ¿no? es una enfermedad y entonces era una palabra que estaba solo en las clases bajas y no decía ni siquiera gonorrea, sino gorronea. Era una metátesis, un giro allí silábico. Y entonces, de un momento a otro, empezaron a utilizar las clases medias, medias altas, altas. Y entonces se escuchaba una persona de clase alta decir, uy, qué gonorrea, weón. Y ¡prua! Se normalizó. Este café está una gonorrea. Buenísimo, Buenísimo. buenísimo, riquísimo. Y depende del tono. No sea gonorrea. No, no sea así, no sea mala gente, sea mala clase. Chusco. Chusco, ala, mi chino lindo, bonito. Ese es muy La de, Chusco, muy cachaco, muy del centro de Colombia, de Bogotá. Qué cosa chusca, qué cosa bonita, ala, qué cosa linda. guarapazo. Un guarapazo los que nos dábamos nosotros cuando éramos chiquitos. Una cabeza, esos golpes que uno se da, pero que podríamos contar más de punta y entre nosotros, de 35 años de amistad, más o menos, más 30, 35 por ahí, de 5 años de 30, 35 años de amistad dándonos guarapazos. aprendiendo a patinar. A patinar. Uy, a patinar yo creo que fueron los más. A patinar fueron los más. Guaricha. Guaricha, esta es una palabra muy bonita porque en este momento, bueno, yo creo que en este momento Muy ya perdió bonita, fuerza. pero también tiene Sí, sí, una connotación negativa. claro, pero tiene una historia también. En este momento ya perdió fuerza, ya uno dice guaricha y ya no pega tan duro, pero hace 10, 15 años se le llamaba guaricha a una mujer que, por decirle prostituta, por ejemplo. Era una forma de ofender. Pero eso tiene una historia que es la historia muisca. Y es que las lenguas que se hablaban en Bogotá antes de la colonia tenían muchos sonidos con la che. Entre esos estaba la guaricha, el guache.
y la guaricha y el guache hacían referencia a los líderes de las comunidades. Entonces, cuando le decían a alguien, se cree un guache, es que era ofendiéndolo, diciéndolo, usted es un indio, pero se cree más. O Ya. si se cree una guaricha, se cree más. Pero entonces ahí hay una cosa muy bonita, perdóname que me extienda un poquito, y es que ese sonido che empezó a ser visto como un sonido feo. Entonces, cuando le preguntan a las personas palabras feas del español, y dicen palabras con che, chunchullo, chorizo, dicen palabras con che. Pero eso es porque históricamente la colonia A se ha impuesto sobre el pueblo indígena que estaba acá, haciendo que ese sonido sea un sonido feo. Si tú ves Suacha, que es donde estamos, es la ciudad del dios Sol. Chía es la luna. Choachí son todas palabras con che, porque son parte de la lengua indígena que se hablaba aquí antes de la colonia. Y ahí está Guaricha y está Guache. Guaricha. Pecueca. La pecueca es cuando le huele mal el pie, Pie. cuando le digo, usted pecuequita, ¿no? Que le huele mal el pie. Tengo una prima, se llama Valeria. Y entonces, Pecueca. no, 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 yo no sé si Valeria tiene pecueca, pero hace muchos años decían, utilizaban la palabra valeriana como pecueca. Como, uy, pero eso es una valeriana, como, pero eso yo creo que era, no sé si es solo de la familia. Y entonces, claro, como ella se llamaba Valeria, conectaban Valeria con Valeriana y luego conectaban Valeria y Valeriana con pecueca. Entonces ella tiene 30 años ahorita y le dicen pecueca. No, no olviden darle un like o déjenos en los comentarios saber en su cultura, en su país, cómo se dice pecueca o cuando a las personas les huelen mal los pies, mal ustedes dicen mogollo. Mogollo, bueno, a esa misma prima le dices mogolla, pero porque era cachetona. Claro, mogolla es un pan. La mogolla es un tipo de pan. Tipo de pan, Y algo mogollo es como algo fácil, ¿no? Fácil, eso es mogollo, eso es muy fácil de hacer. como aprender piece of cake, easy, easy peasy. Sí, como aprender español es mogollo, si se quiere. Mogollo, breve. Sardino, Un sardino es un pelado, un joven, un chino chiquito. En Argentina le dicen un pendejo. pendejo, Un pendejo, en Argentina eso es un pendejo, es un chino chiquito, un sardino. pero pendejo para nosotros, Claro, pero claro, pendejo para nosotros es tonto. tonto. Sí, sí, sí. Guayabo, Guayao es cuando una persona toma mucho licor y al día siguiente tiene ese dolor de cabeza que dice, "Uy, guayao". chéchere, Ah, un chéchere. El chéchere puede ser igual que el pichirilo, el carro ese, esa es una, chéchere, eso es un chéchere, eso es un carro feo. Pero también un chéchere puede ser un algo, un aparatico, un radiecito, los chécheres. ok. Camellar, Camellar, trabajar durísimo. Yo creo que trabajar como camello, un camello, tiene, trabaja como viene camello. como el de la palabra del camello, ¿no? Sí, 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 trabajar como camello, Jartera, no sé, jartera, qué pereza, qué aburrimiento, qué, qué ganas de nada. bueno, esta otra sesión se llama ¿cómo se dice en colombiano? ¿Listo? Entonces, ¿cómo tú dices no tengo plata? O cómo decimos nosotros no tengo plata. Estoy en rines, estoy en rines, Soy corto. estoy corto, estoy en rines, estoy vaciado. Sin Lucas. Lucas, las lucas, Lucas. una luca, cuánto vale esto? 7 lucas, 7 Lucas. 7 lucas, estoy vaciado, estoy en rines, papi. Eh, ¿Cómo dices estoy asustado? Estoy paniqueado, huevón. Estoy paniqueado. Que tengo culillo, estoy cagado el susto. Gonorrea, gonorrea. Qué gonorrea. ¿Cómo dices estoy bravo? Estoy bravo, estoy emputado, Upset. estoy. Sí, no, Upset. estoy emputado, estoy. ¿De otra forma? Estoy Enojado. bravo, estoy enojado. Estoy rabón, Rabón. estoy rabón. No, no me hable que estoy rabón. Estoy puto. Estoy puto, no me hable que estoy puto. Que no tiene nada que ver con puta. ¿Cómo tú me dices a mí que te gusta alguien? Esa vieja me. No, bueno, me gusta. Creo que es muy usado. Me Que ahorita gusta. una palabra. Me trama, que ¿Me bueno, trama? me trama, pero es que me trama no es tanto del gusto, estoy tragado, hijo de puta, estoy tragado, estoy loco por esa mujer, fascina, masita rica. ¿Cómo dices estoy cansado? Oh, estoy mamado, güey, Sí, mamá. estoy mamado, estoy reventado, estoy destruido.
Mamá. ¿Cómo decimos? Me equivoqué, La cagué, la cagué. Marica, la cagué, perdón. metí la pata. La cagué, metí la pata, la cagué, la cagué. ¿Cómo le dices a alguien que quiero bailar? Aquí, ¿cómo le decimos, cómo decimos nosotros? Quiero bailar. Bueno, pero como invitándolo, vamos a azotar baldosa. Vamos a soltar, vamos a soltar. A azotar baldosa, vamos a rumbear, vamos a rumbear, azotar baldosa este sábado. Pesado. Vamos. Bueno, esta otra sesión, ya la última sesión, Vale. se llama Nuestros Modismos. Slang, Sí, sí, nuestro slang. sí. La primera es para usted que es póngase trucha. Oiga, trucha, ponga pilas, despiértese, despiértese. Como, póngase alerta, alerta a lo que hay que hacer. Alerta. Trucha, alerta, pilas, Eh, despierte. para la muestra, un botón. Para la muestra un botón, el ejemplo perfecto de lo que le estoy diciendo. Ese es el ejemplo perfecto. Para la muestra un Para la botón. muestra, un botón. Es pan comido. El pan comido es re fácil, breve, ¿Eso breve. qué es? Sí, 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 es fácil, es breve. Easy. Agitar el avispero. Agitar el dispero, alborotar la situación. Problemas de qué, problemas, ¿para qué? O sea, ¿para qué? ¿Cómo es que dicen en inglés? Es agitar la olla, es No, spear the pot. I believe. ¿Verdad? Para usted, ¿qué es brillar chapa? brillar chapa es estar bailando así bien apretadito, bien cerquita, cerquita Con un vallenato. así, sí, un vallenatico, un merenguito, así brillando chapa. Uy, pero eso es viejo, huevón. Eso es Brillar chapa es de hace, o sea, uno dice brillar chapa ahorita y le dice, pero huevón, ¿no? papi, ¿qué? Huevón. Sí, a uno le dice brillar chapa ahorita y dice, pero ¿cuál chapa, huevón? Ya, huevón, ya ni si usan chapas. Pues decimos huevón como parcero, ¿no? Como parcero. Marica, no. Marica, eso. Se usa mucho marica, ¿no? He escuchado mucho. Se usa. Sí, marica, pasó esto. Pero eso es de Bogotá, ¿no? Eso es de Bogotá. Uno lo usa fuera de Bogotá y no, Colombia. ¿Qué es echarle la madre al Echarle la madre, insultarlo, putearlo, tratarlo mal. insultarlo? Tener flojera. Ay, tener pereza, weón. Ay, no, qué jartera, no quiero hacer Pereza. nada. Qué pereza. Qué hueva, dicen ¿Los chilenos? los chilenos. Qué hueva. Usted no tiene pelos en la lengua. Tiene pelos en la lengua, pero porque usted no quiere, dice nativo mío. Es una misa, sí. Es decir las cosas sin filtro, decir, hablar sin filtro, decir las cosas tal como son. Como pelujeando ojos. Como peluqueando bobos. O sea, eso es así, rapidito, fácil, hágale, tin, 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 tin. Ese lo usamos mucho. El que le caiga el guante, que se lo chante. Ahí sí, mijo, si eso que estamos diciendo es para usted, aguánteselo. No hay nada que hacer. No da pie con bola. Uy, o sea que no le pega una, no le pega una, o sea, haga lo que haga, se equivoca. O sea, No, aunque trate de hacerlo bien, se va a equivocar. no da pie con No bola. da pie con bola, pobrecito, pobrecito. Se le corrió la teja. Se le corrija Texas, se enloqueció, chao. Y también eso, ¿no? O sea, se enloqueció, el gesto, se enloqueció. Ah, bueno, Que hay unos que en muchas, ese es muy cultural, ese es, los pero hay lenguajes otros. no verbales, ¿no? Hay un resto, ahorita que estábamos en Santiago de Compostela, había gente de Italia, de Brasil, de Inglaterra. Entonces ya los italianos empezaban con, uy, a moverse, ¿no? Y todo el mundo dice, pero ¿y estos manes qué? Claro, Están comunicando. claro, porque para ellos es muy común que el gesto represente algo muy puntual, pero para otros no. Pues para nosotros, claro, se enloqueció. ¿Qué gesto nosotros usamos? Por ejemplo, si yo levanto las cejas, ¿qué significa para usted? Como un Pilar, saludo. claro, pero lo que tú decías ahorita, hay un montón de contextos y de situaciones que a veces uno hace como, pilas, ¿no? ¿Vio? Yo he escuchado que en Estados Unidos es muy común hacerle cumplidos a las personas, ¿sí? Es cierto, ¿no? Como si estoy en la fila en el banco, como I like your jacket o I... Sí, 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 suena muy Para nosotros es, si nos dicen como un desconocido, esa clase de cosas puede ser como algo ofensivo. bueno, en Estados Unidos sí eso pasa. Depende mucho de las ciudades también, porque Nueva York es muy diferente del resto de estados de Estados Unidos, porque ante la diversidad que hay, una ciudad muy vertiginosa, con mucha migración, entonces digamos que estos códigos se mezclan con los códigos de la gente que migra y entonces no es tan fácil identificarlos. Pero entre los estadounidenses es común encontrar gente que sea amable en ese sentido, de ver las cosas bonitas de los demás. Aquí yo no digo que sea malo, no digo que sea negativo,
Solo que pues por nuestras historias de país somos también muy desconfiados a veces. Dicen, este, ¿por qué me está diciendo que tan bonito? Algo quiere, Algo quieres, sí. algo quiere. Porque no da pie con bola. Bueno, yo digo, porque no da puntada sin dedal. Puntada sin dedal. No da ¿Qué puntada significa? sin dedal, claro, la puntada sin dedal Uno da algo, bueno, pero a esperar recibir. cuando uno está cosiendo, da la puntada, pero está dejando el dedal para la siguiente costura. Da porque espera recibir. Bueno, Edson, muchas gracias por estar con nosotros. Espero ustedes hayan aprendido mucho. Aprender una cultura es aprender muchas cosas. Sí, sí, sí. Espero les haya gustado la entrevista y bueno, para terminar, mándales un mensaje a esas personas que de pronto se están rindiendo en su viaje, en su proceso de aprender español. Bueno, Mándales un mensaje a esas personas para que continúen su proceso. claro que sí. Primero, em, maravilloso que hayan empezado, que empezar ya es una gran decisión. Y algo que yo he aprendido con las lenguas es que son infinitas. Uno puede estudiar una lengua 20 años, 30 años y sigue aprendiendo. Y puede seguirla puliendo. Uno puede pulir, mejorar su fonética y pronunciarla mejor. Uno puede aprender más palabras, uno puede integrarse con la cultura. Entonces, pues dado que es infinito, hay que hacerle con paciencia. Cuando yo empecé a estudiar italiano hace como 20 años, mi profesor me decía, piano, piano, si va lontano. Poco a poco se llega lejos. Y yo lo tuve ahí, piano, piano, sí, pasito a pasito se llega lejos. Y yo lo tuve ahí y dije, bueno, algún día aprenderé italiano. Y ya en este momento, pues tengo la tranquilidad no solo de que lo hablo, sino que traduzco literatura de italiano a español, más de 20 libros traducidos, más de 15 años enseñando italiano. Ahora estoy muy juicioso con mi francés, con mi portugués, con mi gallego. Piano, piano, despacito. Esta vaina es infinita. Por más que uno haga un examen, en el examen le digan nivel C2. O sea, bueno, sí, yo tengo un nivel C2 en italiano desde hace 12 años, 13 años. Y hace un mes estaba en Santiago de Compostela hablando con los italianos. Yo decía, ¿qué? Eso no se lo entendí. Es Y real. tengo el C2, pero no les entendí. Entonces les daba risa y decía, no, pues que esta vaina es infinita. Y las nuevas generaciones llegan también con nuevas palabras, ¿no? Total, es que lo que pasa es que era lo que hablábamos al principio. Las lenguas no son un objeto cerrado, cosa que uno aprendió el objeto cerrado y ya cumplí con la tarea. No, las lenguas son organismos vivos que se van transformando, van cambiando. Cuando se mueve uno del lugar cambian, cuando pasa el tiempo cambian, las generaciones cambian, los grupos sociales. Entonces, Sociales. no podemos estar exactamente en este mismo lugar y en cada mesa se está hablando un español diferente. Y entonces hay que entenderlas como organismos vivos. Que uno entre y se adapta a esa dinámica viva y vive con ella y crece con ella. Parce, Con paciencia. algo curioso que me pasó fue que es, bueno, yo uso TikTok es para subir mi contenido, pero pues claro, no lo uso tanto para estar ahí Consumiendo. exactamente. Y yo no sabía qué era detonar, no sabía qué era detonar. Entonces salían los pelados, los jóvenes de hoy día. Es que yo voy a detonar esta vieja o esta muchacha. Ni idea, nunca lo he escuchado, no Detonar, tengo ni idea. detonar es tener sexo. Nada, no te Entonces estos no, pelados ahora usan, ni idea. voy a detonar esta mujer, quiero detonar a esta mujer. Bueno, Tener sexo, pero bueno, y no, yo ni idea. Y todos los días va a aparecer una palabra nueva, todos los días va a aparecer una forma diferente. En Nueva York es muy interesante porque como somos estudiantes internacionales, casi todos, en un grupo en todo el doctorado seremos 30 porque reciben 3 al año en la línea que yo estoy, seremos 30 de diferentes años y demás, todos de países diferentes, uruguayos, chilenos, puertorriqueños, españoles, colombianos, todos hablamos diferente. Yo llegué aquí, apenas llegué a Colombia ahorita hace una semana, fuimos a mercar y lo primero que hice fue tomarle una foto a una bolsa de maíz pira. aspira. Es un producto, es maíz, Popcorn, sí, popcorn, es un producto que se dice diferente en todos los países de Sudamérica. Y maíz pira solo se dice en Colombia. En el resto de países se dice diferente. bueno, vamos a romper un mito. Yo igual aquí yo no quiero ofender a ninguna persona de otro país ni nada, pero es verdad que en Bogotá se habla el mejor español. Nah, es carreta, es carreta. A ver, eso tiene unos intereses políticos y económicos. El hecho de que una lengua sea una lengua, tenga un estándar, la Real Academia de la Lengua Española, eso no quiere decir que el español sea el español de la RAE. Eso quiere decir que ese producto, el español, se convierte en un producto y se vende como en el supermercado.
¿Sabes cuánto produce el español? Te voy a dar un dato. En 2004, hace 21 años, el español, en cursos de español, le producía a España el 15% del Producto Interno Bruto del país. ¿Sabes cuánta plata es eso? Esos son millones de euros. Se vende, se vende. Colombia ganó esa fama porque en el siglo XIX hubo unos grandes filólogos, Miguel Antonio Caro, José Rufino Cuervo, ellos trabajaban el latín, el griego y el español, y entonces se consolidó una élite académica en el español colombiano que dijeron que Bogotá era la Atenas suramericana y que aquí se hablaba un gran español, pero eso es simplemente una fama ganada políticamente. Pero yo he escuchado que no tenemos acento, que A tenemos un todo acento mundo, estándar. eso es vas carreta, Otro mito. carreta, todos tenemos acento, Carreta. todos, mentira, todos tenemos acentos, todos, todos. ¿Qué hizo? Te digo que estas ideas, Colombia tiene el mejor español del mundo, estas ideas se venden. ¿Qué hizo el presidente Santos? Es una venta interesantísima. Los países son unas marcas. Sabes que el Made in Italy, el Made in China, son marcas que se venden. Made in Italy vende más que el Made in China. Si uno dice, no, es que Italia tiene, es calidad, en cambio China es, y no es cierto, o sea, no es cierto. Depende del... Claro, Por eso. claro, pero el Made in Colombia, eso tiene una marca, el hecho en Colombia es una marca. Entonces, hasta el año 2010, que estaba de presidente un, un tipo allí, la marca del país era Colombia es pasión. Cuando entra Santos a la nueva presidencia, él cambia la marca y se llama Marca País. Y Marca País, que él impone, en 2012 Marca País monta un proyecto que se llama Learning Spanish in Colombia y dice el mejor español del mundo. Y entonces desde 2012 empieza a vender cursos de español para extranjeros, liderado por el Instituto Caro y Cuervo, que es un instituto muy Muy importante bueno. de estudio de lengua, en asociación con universidades de todo el país. Entonces invitan extranjeros a que vengan a Colombia a aprender el mejor español del mundo y luego conectan aprender español con turismo y los mandan a Medellín, a Cali, a Barranquilla, al eje cafetero, y entonces aprenden de la cultura y aprenden español y venden el turismo y venden la lengua. Eso produce billete, es billete, eso se llama comodificación. Es cuando un producto cultural como la lengua se vuelve un producto de mercado. Entonces decir que el español de Colombia es el mejor del mundo, eso puede decir de cualquier ciudad, de cualquier pueblito, de cualquier región. A ver cuál vende. En el español vende el español de Madrid, el español de Ciudad de México, el español de Bogotá, el español de Buenos Aires. Difícilmente va a vender el español de Santiago de Chile. No va a vender. ¿Por qué? Porque el estatus que se le da internacionalmente, em, pues no lo posiciona como un español de prestigio. Ok. Bueno, espero les haya gustado mucho nuestra entrevista, hayan aprendido muchas palabras, mucho vocabulario. Recuerden que la transcripción está disponible. Si quieren que les envíe la transcripción, por favor déjenme en un comentario transcripción o también la pueden encontrar en Spotify, esta misma entrevista, para que ustedes practiquen mientras están en el transporte público, la escuchen y mejoremos nuestro lenguaje todos los días Y y aprendemos de la cultura también. aprendamos de la cultura. Lengua es cultura, no hay lengua sin cultura. Y nada, no olviden darle un like, suscribirse y compartir este episodio con alguien que ustedes sientan que puede ser de gran ayuda. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao.